física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Azteca. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, Universidad CEUAD Oficial. Te doy la bienvenida a nuestro programa. Mi nombre es Alexis González Aguilar y estamos iniciando nuevamente este ciclo de entrevistas a través de nuestro podcast. Te pido que antes de entrar de lleno a este programa, a esta entrevista, actives la campanita, te suscribas a nuestro canal para poder tener tus comentarios, tus sugerencias y poder estar siempre atentos a lo que tú necesitas saber para que podamos tener los invitados que aborden los temas que son de tu interés. Este día es muy importante para nuestra Universidad CEUAD porque estamos dando la bienvenida a nuestros estudiantes avanzados y de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2025-2026. Muchas gracias a quienes tomaron la decisión de inscribirse a nuestra universidad. Saludamos afectuosamente a nuestros planteles hermanos en Reforma y en Tapachula, en Campeche, que están atentos siempre a esta búsqueda de estudiantes para poder transformar a las personas a través de la educación. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que está relacionado con el proceso formativo en el aula, la importancia del proceso educativo, sobre todo en el nivel superior, que es donde está ubicada nuestra universidad a través de sus programas académicos. Hoy hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con el estrés, la manifestación del estrés escolar en la formación académica de los estudiantes del nivel superior. Y para ello hemos invitado a una persona que es muy especialista, es una persona especialista, conocedora del tema, es una persona con mucha experiencia en educación. Es licenciado en Psicología Educativa, maestro en Educación, es doctor en Educación, cuenta con una certificación en el estándar de competencia, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ha trabajado con estudiantes, tiene una experiencia docente de más de 30 años, en educación superior de manera presencial y también de manera virtual. Y cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la administración escolar. Recibimos pues en nuestro programa, en nuestro podcast de Universo Azteca, al doctor Roger Alberto Coutinho Clemente. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros en Universo Azteca, gracias por aceptar la invitación. El tema del estrés en nuestros estudiantes es un tema que tiene que ver quizás con las cargas de trabajo, con este proceso de aprender en el que hay una relación con los docentes, con la escuela, con la carga de trabajo que pueden tener nuestros estudiantes al ingresar a una carrera. ¿Cómo podríamos definir este tema, doctor, para poder iniciar con esta charla? ¿Cómo podríamos entender este estrés escolar? Buen día, estimado maestro. Igualmente me da mucho gusto la invitación. Y claro que sí, vamos a dar respuesta a tu planteamiento. Primeramente tenemos que entender qué es el estrés, definitivamente. Si nosotros investigamos a través de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos con que este tipo de circunstancia en el ser humano es una reacción completamente natural ante cualquier evento que pone en amenaza el sentido regular de su devenir. Pero si nosotros nos vamos al ámbito psicológico propiamente dicho y consultamos el DSM-5 como punto inicial, pues nos dice que es un trastorno, ¿no?
Y es un trastorno que se orienta bajo dos aspectos. Un trastorno llamado trastorno de estrés postraumático, que da respuesta a cualquier circunstancia, digamos, de orden específico en el devenir de la vida. En este caso, después del COVID, mucha gente quedó con estrés, después de un accidente, etc. Pero también lo maneja como un trastorno de estrés agudo, TEA, también así lo maneja. Aquí lo importante es atender de que en psicología se maneja como un trastorno. Pero si yo me voy, evidentemente, con la experiencia que tenemos, a identificar este tipo de respuesta del ser humano, pues nos encontramos obviamente una serie de teorías. Existe, por ejemplo, Walter Cannon, existe Selye, que son conocidos como padre del estrés y que nos dicen, no es un trastorno, obviamente. Esto se da bajo una secuencia que puede en determinado momento tener como consecuencia un trastorno. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, nos dice Selye, el primer punto es orientar que tenemos oportunidad de lo que le llama alarma. Ante cualquier eventualidad hay una respuesta del ser humano. Y esa respuesta es completamente innata y le llama alarma. Tú te alarmas ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene el examen? Todos nos sentimos alarmados. Va a venir un examen y entras ya en un conflicto. Pero el ser humano, dentro del desarrollo cognitivo, también hay una resistencia. Y esta resistencia es la que nos tiene que ir ajustando a ciertas cuestiones. Dice Selye, es imposible no dar pauta a decir, calma, todo está en calma, no hay que irnos más allá, ¿sí? Cuando este tipo de resistencia no es autocontrolada, entonces viene una tercera fase que él le llama agotamiento. Y en el agotamiento, el manejo de respuesta ya no controlado, ahí se vuelve un trastorno. Ahí es donde tenemos un trastorno. Entonces, en términos generales, el estrés es una reacción natural. Pero en los estudiantes, la cuestión se tiene que orientar bajo los tres aspectos. Primeramente, el estudiante debe entender que estamos en una fase de alarma cuando se da eso de que viene el examen. 2, cuando se manifiesta el autocontrol, entonces estamos accionando una resistencia. Y 3, ahí yo siempre les he pedido a los compañeros maestros, estemos atentos de los alumnos, porque habrán alumnos que obviamente no saben qué hacer. Están en la fase del agotamiento. Y es importante que ahí es donde hay que buscar apoyo. Bien, doctor, ¿y cómo identificamos el estrés? Yo como docente, por ejemplo, ¿cómo identifico el estrés escolar o académico en mis estudiantes? Muy interesante, me da gusto esto. Mire, estimado maestro, voy a clasificar dos tipos de estudiantes, a nivel universitario y a nivel posgrado. Hoy día encontramos estudiantes que en la primera clasificación, que ahora es una minoría, que son estudiantes que son todavía apoyados por papá, por mamá. Y los otros estudiantes son aquellos que ya trabajan y que el estudio es obviamente una oportunidad para el desempeño, incluso laboral. Sí. ¿Sí? La cuestión es que el estado de alerta de los estudiantes que están bajo el sentido de papá o mamá es no fracasar para poder llevarles ese premio. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que tener 10 porque todos buscan esa calificación. Entonces, los docentes, todos sin duda reconocen cuando un alumno se preocupa demasiado. Bueno, igual es tu preocupación, Sí, ¿por claro. qué estás así? No, es que sabes que mi papá viene este bimestre y quiere ver cómo voy en las calificaciones. ¿Sí? Entonces, ahí el maestro se está dando cuenta que hay un estrés escolar, ¿sí?
que se da mucho en los estudiantes que están siendo todavía apoyados por papá y mamá y que definitivamente no se ajustan a otra cuestión, quizás por la falta de confianza, quizás porque también se dan cuenta que el gasto está duro, ¿no? En los estudiantes, vamos a la otra clasificación, que trabajan, aquí el estrés se ajusta al tiempo. No tengo tiempo para hacer el proyecto, tengo que presentar un proyecto y me mandaron de comisión, ¿sí? No ha llegado la quincena y tengo que pagar a la institución, ¿sí? O tengo que comprar libros si no estoy en una institución privada. Y además, la gran mayoría de estudiantes que ya trabajan también tienen una familia. Entonces, aquí se orientan ya a un mecanismo de amenaza, citando un poco a Walter Cannon, que está supeditado por el asunto de que económico y el asunto laboral. Y la escuela sí se convierte en algo que está dentro de mis perspectivas, pero pasa a ser un término secundario, ¿sí? Entonces, aquí el maestro, el docente, es oportuno insistir en que estas circunstancias tienen que bajarse a un nivel donde el alumno vea a la escuela como una oportunidad de desfogue, como una oportunidad en la cual va a ser atendido. Y por eso es importante los centros psicopedagógicos, por eso es importante que haya un psicólogo, por eso es importante saber canalizar, ¿no? Definitivamente. ¿Cuáles serían los síntomas físicos que podíamos identificar como maestros para saber si nuestros estudiantes están entrando ya en problemas de estrés? ¿Hay alguna referencia? Sí, maestro, mire, definitivamente a lo largo de la experiencia hemos notado que podemos encontrar no solamente síntomas físicos, sino síntomas emocionales, que están todo en una comorbilidad, ¿no? Síntomas emocionales. Y estos, pues, se manifiestan cuando un alumno insiste en que llega con cefalea, que tiene dolor de cabeza, colitis, ¿sí? O sea, no, pues tengo que ir con el doctor porque estoy presentando colitis, ¿no? Ah, colitis, pero... Y la palabra viene inmediatamente, es por estrés. Sí. ¿Sí? No, la colitis definitivamente es por estrés. Entonces decimos, bueno, ¿qué le está pasando al estudiante? ¿Cuál es la causa? Sí, ¿cuál es la causa? Después tenemos un poco de dolor de espalda, eso que empiezas aquí a sentir, ¿no? Pues no sé qué me está pasando, ¿no? Te vas al médico, lo primero que te llenan es de medicamento, ¿sí? Los complejos B para desensibilizar un poco el asunto. Pero esto es un sentido de alarma, acordémonos de esto, y que el propio cuerpo te está dando oportunidad para la resistencia. Por eso está muy bien esos estudios de Seeley. En esta parte de la resistencia, el síntoma te está avisando como foco rojo, no, algo está pasando acá, para que no te descontroles. Entonces, creo que esas cuestiones son físicamente las que más impactan. Dolores de cabeza, circunstancias gástricas, taquicardias, ¿sí? Incluso de momento alumnas, sobre todo de mujeres que se sientan mal y que primeramente lo llevan a revisión médica y le dicen, ¿es tu menstruación? ¿No? Y está muy bien, pero se sienten mareos, ¿sí? Entonces, esas son algunas cuestiones físicas que podemos encontrar cuando hay una fase de resistencia. Y si no atendemos a un estudiante con un estrés ya identificado, entiendo que hay niveles de estrés y tal vez puede tener ya un estrés crónico. ¿Qué puede suceder con ese estudiante? Bueno, desde su experiencia. Claro, aquí nos faltó ahondar un poquito en el manejo del estrés. Este estrés físico nos ayuda para la alerta constante de la cual estamos hablando. Pero obviamente aquí la siguiente fase es que lo vas a manifestar en una actitud, ¿no? En una conducta. Sí. ¿Qué sucede con esto, maestro? Obviamente,
cuando el alumno quiere estar solo, cuando el alumno no le da respuesta a esa circunstancia de la atención de clase. Entonces, ¿qué pasa? Viene la conducta desadaptativa, esa conducta que se convierte ¿en qué? En violencia. Viene obviamente la conducta que permite que el alumno empiece a ser discutidor con el maestro, empiece a tratar de poner en evidencia todo lo que el docente dice o que incluso critique a los demás, ¿no? Esto está ligado también a que muchas veces el alumno en su característica de conducta esté intranquilo. Y si nosotros nos bajamos un poquito y no a nivel universitario, por eso me atrevo a decir que en muchos de los casos, muchos maestros a nivel básico confunden el sentido del estrés del alumno, sobre todo aquellos alumnos que viven en situación de violencia familiar. Sí, claro. Manifiestan un SOS, un auxilio, con la actitud hiperactiva y le ponen mote de hiperactivo cuando no es así. Entonces, aquí aprovecho para decir, ¿no?, a quien nos esté escuchando, y sin duda también van a ser docentes, que espero que así sea, es siempre manejar un interrogante del por qué la actitud del alumno. Preguntar. Manejar ese sentido empático y sobre todo a nivel universitario, sí, la plática constante, el de dónde eres, qué posición tienes actualmente dentro de tu perfil. A veces como segunda opción la escuela nos permite desarrollar mayor un esquema profesional. Entonces cada una de estas cuestiones son muy importantes, porque si no también habrán otro tipo de consecuencias, independientemente de la violencia, maestro. Así es. ¿Y qué podemos hacer como maestros, o como padres de familia, como directivos de una institución educativa y recomendar para prevenir estos niveles de estrés? Bueno, definitivamente creo que me quedé corto en las consecuencias. Fíjate qué sucede. Cuando estamos en esa fase de agotamiento, cuando no somos escuchados, a nivel universitario yo les recomiendo a todos los estudiantes que busquen apoyo. Cuando se sientan que ya no existe un control de sus planes, un control de sus metas, cuando están cayendo en otra circunstancia anómala y que pongan en riesgo incluso su vida, hay que buscar un apoyo, ¿sí? Porque bueno, aquí viene el consumo excesivo del alcohol, las drogas, la depresión, la ansiedad que te incita a hacer otras cosas. Y lo recomendable de manera particular es desensibilizarnos a través del ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? La escuela puede ser un punto de partida para la ejercitación. Hablarles sobre el ejercicio, invitar a maestros para hacer relajaciones de manera, no sé, semanal, los viernes, los lunes, que se sometan todos los alumnos a relajaciones, que busquen apoyo e incluso con un psicólogo, con un médico, con un psiquiatra, con la persona con quien más tengan confianza. Yo le diría a los papás, tu hijo, si ya se fue a estudiar, no le exijas más, porque un 10 no significa conocimiento. Así es. Lo que significa conocimiento es todo aquello que va transformando al sujeto. Así es. Porque tú lo viste partir y cuando él llega y te habla de otras cosas, entonces está demostrando que sí conoce. No es lo mismo el 10 que el conocer, definitivamente. ¿No? Así es. Entonces yo creo que esa es la parte que los papás tienen que entender. Y no manejar la exigencia del número. Y los adolescentes en la etapa final, 20 años en adelante, pues son personas que definitivamente también tienen que tener un desfogue natural de su vida. Pero de eso tenemos que hablar también con ellos, ¿no? Así es, maestro. Muy bien, doctor. ¿Las cargas de tareas en un proceso formativo generan estrés en el estudiante? Definitivamente. Te voy a decir por qué.
Y yo cito mucho a Silly en esta cuestión. Y lo mismo dice la OMS. No podemos ver como el estrés como una cuestión satanizada en el ser humano. Porque es aquello que te avisora que hay que sonarse. ¿Sí me explico? Así es. Si la primera vez te estresaste porque no pasaba la combi temprano, ¿qué vas a hacer al otro día? Levantarte más temprano. Entonces te invita a algo diferente. Las cargas de trabajo en la escuela, el alumno le llama cargas porque no planea y no organiza. Cuando el alumno planea y organiza, entonces no se acumula de cargas. Y sabe en qué momento le va a dar respuesta y ubica aquel dicho que dice, hay que hacer lo urgente y no lo importante. Porque en este momento hay que hacer esto para que posteriormente vayamos. Entonces, considero que esa carga de trabajo de un estudiante que se le da es también para que el maestro se dé cuenta cuál es la respuesta. Y yo invito a todos los maestros a que hagamos siempre un feedback, a que hagamos una retroalimentación en el ámbito áulico, porque no todo es el sentido estricto de la tarea. Incluso bajo un error aprendemos mucho. Así es. Definitivamente, aprendemos muchísimo. Esa es una cuestión. ¿En su experiencia le ha tocado algún caso, usted como docente, de identificar algún estudiante en su cátedra, en su materia, en su asignatura, identificar que están presentando algún rasgo de estrés escolar? ¿Le ha tocado? Yo quiero aprovechar algo así como parte introspectiva de mi vida. He visto muchos casos. ¿Cómo no? He visto muchos casos. Casos que están directamente relacionados a la deserción escolar. Alumnos que han reclamado el que ya no quieren seguir en la institución, y alumnos de posgrado, porque es que no le entiendo al maestro. Es que no sé cómo le voy a hacer, porque incluso yo le doy mi actividad y me dice que está mal, pero no me dice en dónde. ¿Sí? Y a mí me estresa. Entonces, como insisto, yo no quiero ni tener pleito con él, ni tener pleito con la institución, y mejor me doy de baja. Claro. Temporal. ¿Sí? Ese es uno. Otra. Aquellos que insisten en apoyar a los demás, pero no les hacen caso porque dicen, pues es el mismo alumno, ¿para qué? No. Así es. Hay que saber coadyuvar este logro del apoyo, ¿sí? El manejo del apoyo es muy bueno. Y si ahorita acabo de decir algo introspectivo de mi vida, te voy a decir algo. ¿A qué me referí? Tengo mi hijo que está terminando su carrera de medicina y tuvo la oportunidad de trabajar ya, pero está haciendo también su tesis. Y en una de las cuestiones que yo me preocupé como papá, entonces por eso yo les hablo ahorita desde mi experiencia a los papás, sí, claro, es, ¿vas a dejar de hacer tu tesis por el trabajo? No lo hagas. No se lo dije personalmente, pero se lo escribí. ¿Cuál fue la respuesta? Me habla mi hijo y me dice, papá, me estresa más lo que tú estás pensando que yo no voy a lograr que lo que yo estoy haciendo. Y creo que es el claro ejemplo de lo que yo quiero dejar acá en este tema. Muy bien. Yo quiero ahondar en esto, maestro, y quiero leer una parte que me permití escribir y que va dirigido a todos los docentes, y que les digo, siempre he pensado que todo docente debe evolucionar su actividad con la actualización de su servicio. Y esto incluye no solo lo didáctico, porque el sentido docente es inherente a la didáctica definitivamente. Pero lo que tenemos que actualizar y evolucionar son los aspectos sociales y humanos, como la inclusión,
como la valorización y el conocimiento de las necesidades educativas especiales, que sí existen a nivel universitario, Sí, cómo no. que sí existen a nivel posgrado, la diversidad en todos los sentidos y los problemas como este en mención. Recomendar a los docentes más bien sería pedir que busquen, si no conocen, el apoyo informativo, maestro. Así es. Porque no por ser docentes somos los sábelo-todo, definitivamente. Y esto nos hará reflexionar para abundar en la información y poder detectar, canalizar sobre todo, y atender con pertinencia los casos, ya que cada uno siempre será diferente a otro. Y si nuestro papel es formativo y guiador, pues hay que brindar un servicio con oportunidad, siempre viendo en los alumnos o discentes la forma precisa para resolver un problema que sin duda tiene muchas veces una solución sin caer en estereotipos ni falsas alarmas. Creo que eso es lo más recomendable. Los docentes deben de saber que el mundo es circundante y que la educación evoluciona. Que lo que yo ayer conocí está ahí y es un soporte, es un andamio. Pero lo que hoy estamos, parafraseando un poco lo que se dice actualmente, anteriormente el niño nacía con el pastel bajo el brazo, hoy nace con el celular. Sí. ¿Sí? Y eso es evolución, Sí. definitivamente. El que al niño hoy le quites el celular le causa estrés. Sí. ¿Qué es lo que ha faltado ahí? Lo que ha faltado es comunicación, ha faltado mayor información de parte de padres para poder, de alguna manera, no quitarlo eso. Porque no podemos quitar, nosotros no nos pudieron quitar tan fácilmente el juego de la canica o el juego del valero. Pero sí, había comunicación, había otro tipo de manejo para poder atender otros menesteres del hogar. Algo que quiera agregar, doctor, ya para ir cerrando esta charla sobre el estrés de nuestros estudiantes en el nivel superior. Algo que quiera decir, además de estas importantes recomendaciones para los docentes, que desde su experiencia educativa, pues, han sido construidos así, como recomendaciones que forman parte de su experiencia. Algo que quiera recomendar a los docentes. Sobre todo a los alumnos, maestros. A los estudiantes. A los estudiantes. Bueno, se dice que para todo hay solución, ¿verdad? Menos a la muerte, decían por ahí los grandes sabios de la vida. Que busquen apoyo, que se acerquen con los propios maestros, que la solución no es abandonar la escuela, que la solución no es darse de baja, que la solución no es las drogas ni el alcohol, que la solución no es tampoco divagar en la vida. Lo que es importante es que si el propio cuerpo te da la oportunidad para que tú entiendas de que estás en una resistencia constante, pues entonces dialoga contigo mismo, busca la atención inmediatamente y creo que nada en este mundo está perdido. Eso es lo que yo les quiero dejar a los muchachos. Gracias, doctor. Pues nuevamente mi agradecimiento por haber estado con nosotros en Universo Azteca. Esperamos volver a contar con su presencia en algún tema también de actualidad, en el que pueda usted apoyarnos para seguir fortaleciendo el trabajo de nuestra universidad, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de los padres de familia y de todos los que formamos parte de este proceso educativo. Muchas gracias, le agradezco por haber estado con nosotros y espero que poder contar nuevamente con su presencia. Pues gracias a ustedes y felicidades por estos espacios. Es algo que se necesita, definitivamente. Gracias a la institución. Muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros en Universo Azteca. Los esperamos en una próxima edición y les pedimos que estén siempre al pendientes de nuestros podcasts. Estuvo con nosotros el doctor Roger Alberto Coutinho Clemente y hablamos ampliamente sobre el estrés en nuestros escolares en educación superior. Muchas gracias. Esperamos vernos
en un próximo podcast en Universo Azteca. Soy Alexis González Aguilar y te doy las gracias por estar con nosotros en este espacio. Hasta la próxima. Física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella.